Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos y familiares que en el día de hoy separamos de este tiempo para hablar de los valores de la fe. En el día de hoy nos ocupa una pregunta y es sembrar en el desierto. La razón por la cual hago esta pregunta es porque muchas veces me la he hecho. ¿Cuál es la lógica o el sentido de seguir sembrando en terrenos que pareciera que son desiertos? Que con más que uno le siembra, con más que uno lo trabaja, nunca da fruto. Vamos a orar para que Dios nos ayude a exponer esta palabra. Padre Santo, te doy gracias porque eres muy bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Por favor, ayúdanos en la exposición de tu palabra y que ella sea suficiente para hablar a nuestras vidas y nuestros corazones en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El verso que vamos a usar se encuentra en Juan capítulo 4 verso 35 cuando dice el Señor: alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. ¿Podrá algo germinar en el desierto? La lógica dice que no. Muchas veces, hermanos, pensamos así, de esta manera. Hay una ilustración que encontré mientras leía un libro sobre la importancia de las actitudes y narra una historia muy interesante. Dice que en el siglo XVIII una industria de zapatos envía a dos de sus mejores vendedores a una isla remota para ver cómo podían abrir un negocio de zapatos en aquel lugar. Cuando llegan estos dos vendedores se dan cuenta que allí nadie usaba zapatos. Todos estaban descalzos y así vivían sin ningún tipo de problema. Rápidamente el primer vendedor envió un anuncio, un telegrama a su casa matriz diciendo: aquí no hay que vender zapatos. Hacer un negocio aquí es perder el tiempo. El otro vendedor envió un telegrama diferente diciendo: envíeme un cargamento de 10,000 zapatos porque aquí vamos a vender muchos zapatos a esta gente. De esta manera vemos en esta ilustración que ambos hombres vieron el mismo problema. Vieron un lugar donde supuestamente no hacía falta el producto que ellos llevaban, pero estos hombres tuvieron una actitud diferente. Uno vio un problema y dice: aquí no hay solución. El otro vio el mismo problema, pero dice: vamos a insistir, vamos a trabajar, vamos a luchar, porque ciertamente toda esta gente, cuando prueben nuestro producto, nuestros zapatos, van a desearlo, van a quererlo. Por tanto, vamos a poder vender mucho de estos productos. De esta manera, esta actitud de estos dos vendedores tuvo diferencia en la manera en que vieron el problema, cómo lo observaron, cómo lo procesaron y rápido encontraron una respuesta y una solución. Por eso el Señor nos habla en este verso de Juan capítulo 4 verso 35: alza tus ojos y mira los campos porque ya están blancos para la siega. Por eso este verso nos dice, la voz de Dios dice: alza vuestros ojos, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Este verso entonces nos dice la importancia de que nuestra mirada esté viendo más allá de los problemas, más allá de las dificultades, más allá del desierto o la aridez de la tierra, que podamos entender y ver con esa mentalidad y esa vista del Señor. Vamos a un recorrido de las Escrituras para que podamos ver conforme al Señor, para que miremos con los ojos de Dios y además de eso podamos entender al final del día de hoy que ciertamente cualquier desierto en nuestra siembra, cualquier tierra estéril, si Dios está con nosotros y nos mandó a sembrar la mejor y más productiva semilla, ciertamente más tarde o más temprano esa tierra dará fruto y será tierra fértil. Vamos a ver entonces algunos versos de la Biblia para que nos ayude a que esta fe venga a nosotros. En el tema pasado vimos la frustración que tuvo Jesús al ver que sus oyentes tenían un corazón engrosado.
Y el Señor podía pensar, esta gente, ¿para qué invertir en ellos? ¿Para qué darles tantos milagros, tantas sanidades, tantos prodigios? ¿Por qué gastar tanto tiempo con estas personas? Si es que definitivamente es una tierra árida, es una tierra desierta. Sin embargo, el Señor no perdió la paciencia ni la tabla con sus oyentes. Y aunque sabían que tenían un corazón engrosado y endurecido y que probablemente esa era una tierra desértica, sin embargo, el Señor no perdió la paciencia, sino que les comunicó la palabra de Dios una y otra vez. Hay tres cosas que yo encuentro razones por las cuales el Señor no perdió la paciencia con sus oyentes. La primera razón es que el Señor tenía clara su misión y llamado. Él estaba completamente seguro y convencido que Dios lo había llamado. Y como Dios lo había llamado, le había entregado una misión. Y que esa misión Él la iba a concretar. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo fue obediente? ¿Por qué Él se despoja de su gloria y se hace siervo semejante a nosotros para andar y vivir en esta tierra y ser y estar sujeto a esta naturaleza, a este cuerpo? Porque ciertamente Él conocía muy bien cuál era su llamado y su misión. Una de las cosas que encontramos en la vida del apóstol Pablo, como una y otra vez, en casi todas las epístolas paulinas, él repite una y otra vez que él ha sido llamado a ser apóstol. De esta forma, hermanos queridos, las reiteradas veces en las cuales repite el apóstol Pablo nos da la idea de que ciertamente él sabía, él estaba seguro, él estaba convencido y lo repetía porque quería asegurarse ciertamente una y otra vez ante su público de que si él estaba ahí y si él estaba haciendo el trabajo y estaba llevándoles a ellos aquel mensaje, no era por capricho de él, no era por puro gusto o por su propia voluntad, sino que era resultado de un llamado de Dios y de una misión que Dios le había encomendado. Ciertamente, hermanos queridos, Jesús estaba seguro de eso. Lo seguro que encuentro en nuestro Señor es la importancia y efecto de su mensaje. Jesús sabía que su mensaje era distinto, era un mensaje completamente diferente, era un mensaje que tenía una importancia y una relevancia extraordinaria. Por lo tanto, el Señor cuando predica, cuando habla, cuando se proyecta, Él siempre está tratando de llevar ese mensaje y cumplir ese cometido. En Lucas 19:10 encontramos esto, cuando dice el Señor mismo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De esta manera el Señor estaba seguro que su mensaje era sumamente importante. Y lo tercero que veo en nuestro Señor que le mantenía sembrando en aquellas personas es la compasión por su público. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9 verso 36: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esta forma en que el Señor miraba, el Señor no veía problemas, el Señor no veía hombres y mujeres que no usaran zapatos o que no le interesara lo que Él estaba ofreciendo. El Señor veía ovejas que estaban desamparadas y dispersas. Y les motivaba una y otra vez a seguir haciendo el mensaje y diciendo la palabra de Dios.
Vamos a ver, hermanos queridos, que encontramos un verso de la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 2, versículo 4, cuando Dios le habla a Ezequiel. Y cuando el Señor le dice, te envío, dice la Escritura, he aquí te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchasen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Les hablarás pues mis palabras. Oye esto, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Oiga, hermano, qué alentadora aquella palabra profética que estaba recibiendo Ezequiel. Seguramente, hermanos, si tú y yo recibimos esa palabra, decimos, Señor, ¿cuál es la lógica? Si me está diciendo que son una casa rebelde, ¿será que estoy perdiendo el tiempo aquí dando el hecho de que ya me está diciendo que ellos no van a escuchar con más que le diga? Pero el Señor le dice este detalle a Ezequiel cuando le dice, tú habla, ciertamente tú diles, porque ellos tienen que saber que hubo profeta de Jehová entre ellos, que hubo palabra de Jehová, que hubo advertencia. Por tanto, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Ciertamente, hermanos queridos, esta palabra de la cruz que se predica, unos rechazan y otros aceptan. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 22, versículo 8 en adelante, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad se están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Voy a hacer una pausa aquí para decirles este comentario. ¿Cree usted que a aquel señor le era una gracia ver que su boda se había preparado, que se habían alquilado no sé cuántos manteles, y se habían comprado no sé cuántos cubiertos, y se habían matado tantos animales, y se había hecho una gran cena, se había convidado y se había hecho un gran gasto para aquella boda? ¿Usted cree que era muy gracioso, muy gratificante para aquel hombre darse cuenta que todo estaba listo, pero sus convidados no habían llegado? Toda aquella gente que se había mandado de antemano las invitaciones para que vinieran y que no habían llegado, y la boda estaba ahí a punto de comenzar. Estaban vacías las mesas, estaban sentadas, nadie estaba sentado allí. ¿Podía aquel hombre sentirse contento? Obviamente que no. Pero dice la palabra del Señor que entonces manda a sus siervos a que vayan por todos los sitios. Y voy a continuar con el verso. Dice, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta parábola encontramos, hermanos, que ciertamente la palabra de Dios se habla y se predica. Y muchas veces los convidados no prestan atención. Aquellos a los cuales es dirigida la palabra prestan una atención omisa. No hacen caso a esa voz. No ponen atención, no lo ponen en sus prioridades. Y resulta ser que el Señor abre el evangelio, lo abre para todo tipo de personas, y se hace la oportunidad de que asistan al llamado de Dios para todas las personas, sin importar su condición social o su condición económica o su condición física. A todos se les invita para que vengan. Aún así, cuando venimos a ser parte del cuerpo de Cristo y hemos aceptado, Dios no nos mira con ojos de crítica.
Él nos acepta tal y como somos, tal y como venimos a Él. Ahora, una vez que estamos en Cristo, debemos dejarnos tratar por el Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos lave, nos limpie de todo pecado y nos vista un vestuario nuevo. Por eso dice la palabra que si alguien está en Cristo, es nueva criatura. No se puede pretender recibir a Jesús y ser parte del reino de Dios con las antiguas vestiduras. No se puede pretender, hermanos, servir a Dios y todavía tener las prácticas aquellas que servíamos cuando estábamos en el pecado. Por eso este verso tan importante, encontramos a aquel hombre que es echado a las tinieblas de afuera porque ciertamente no se vistió adecuadamente cuando tenía aún la oportunidad privilegiada de estar en aquella boda. Este verso nos dice al final, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Queridos hermanos, hay una necesidad de despertar el interés en las personas. Dice la Biblia, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en este verso nos dice, este verso tan extraordinario, el mensaje de la cruz es precisamente para aquellos que están afligidos, aquellos que están tristes, aquellos que están quebrados en su alma, aquellos que necesitan una atención especial del médico divino. Por eso Jesús vino, bendito sea el nombre del Señor. Dios da valor y honor a lo más triste, a lo más deshumanizado, a lo más desahuciado de la sociedad. El Señor les da valor a ellos, los llama por su nombre, los invita a ser parte del reino de Dios. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 27 en adelante, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este verso nos dice que el evangelio, hermano, entonces buena nueva para toda persona, para todo aquel que necesite y quiera ese plan de salvación. Aquella gente, hermano, que el mundo ha despreciado y ha desahuciado y ha dicho no hay para ti chance ni oportunidad. Eres una tierra maldita, eres una persona demasiado inestable y complicada. El Señor dice, si vienes a mí, yo te toco, yo te lavo, yo te compro, yo te hago una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Y la razón por la cual Dios trabaja así con nosotros es para que nunca nos olvidemos que si estamos en pie es por su gracia y su poder. Por eso dice, para que nadie se jacte en su presencia. Ciertamente cuando nos creemos que la merecemos, cuando creemos que estamos ahí por nuestros propios valores y nuestros propios recursos y talentos y capacidades, entonces ese demasiado yo en nosotros impide que el Espíritu Santo de Dios se pueda glorificar y pueda hacer con nosotros cosas extraordinarias. Por eso Él quiere que cuando estemos en su casa, cuando estemos en su presencia, cuando aceptemos el privilegio y el llamado de estar en su presencia, nunca nos olvidemos de donde Dios nos saque, para que eso mantenga el yo en su lugar, mantenga la autoestima en su lugar, y dejemos que la gracia de Dios sea más abundante y que el poder del Espíritu Santo de Dios crezca en nosotros, para que sea Él el que obre a través de nosotros y hable y trabaje a través de nosotros. La Biblia nos dice, hermanos queridos, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que Él está interesado en que todos se salven. Por eso el evangelio es predicado para todos. Es abierta la puerta, aunque se mantiene estrecha. La oportunidad se abre para que las personas todas, cualesquiera que estén, donde quiera que estén y se muevan, puedan conocer del amor de Dios. El Señor no retarda su promesa
promesa, dice este versículo, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué paciencia la de Dios contigo y conmigo. Cuántas veces, hermanos, subimos y bajamos. Cuántas veces nuestra vida cristiana está como sobre una montaña rusa, pero la gracia de Dios, el amor del Señor, la bondad de Dios nos trata con tanta paciencia, con tanta bondad, con tanta misericordia, para lograr que cada uno de nosotros seamos formados en Él, para que el Espíritu de Dios nos convence, nos lleve al ideal de Dios. La Biblia nos habla, hermanos queridos, en Lucas capítulo 15, verso 4 en adelante, el valor que tiene el rescate de una oveja perdida. Dice esta palabra: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa reúne a todos sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así Dios nos ve, así Dios nos mira, así cada uno de los que trabajamos en el reino de Dios debemos mirar de esa manera. Ciertamente hay personas que invertimos y trabajamos y luchamos y amamos, y de momento se pierden, de momento se extravían, y entonces nos toca irlas a buscar, y a veces las encontramos y le hablamos y le decimos y tratamos de montarla sobre nuestros hombros, pero ya no quieren seguir su propia ruta, su propio camino. Dios nos ayude, hermanos queridos, a tener la paciencia del Maestro, la paciencia del Señor, en ver y observar aquellas que están descarriadas, aquellas ovejas que han perdido el camino, y que con paciencia las podamos seducir, y con el amor de Dios las podamos montar sobre nuestros hombros y regresarla al redil. Os digo, dice la palabra, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Santiago capítulo 5 versículo 19 en adelante nos habla sobre el valor de rescatar lo que se ha perdido. Dice esta escritura: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este verso nos habla dos cosas importantes. La primera, ciertamente, es que puede ser que en algún momento perdamos el enfoque. Puede ser que en algún momento perdamos la verdad, el enfoque de la verdad. Porque ciertamente en esta carne estamos, y si nos descuidamos, el enemigo puede ganar espacio y terreno en nosotros. Pero no porque en algún momento una persona se haya extraviado o haya perdido su camino o su enfoque. Eso significa que está desahuciada para el reino de Dios. La Biblia nos habla que es nuestro trabajo, es nuestro, debe ser nuestro deseo trabajar con esa persona, llegar a esa persona, hablar con esa persona, motivar a esa persona, convencer a esa persona para que se dé cuenta de que ha desviado del camino, se ha apartado del camino, pero todavía hay solución, todavía hay respuesta. Si viene, si retorna, si se humilla, si clama, si pide, si ruega, el Señor está pronto para ayudar a esta persona a salir del impas y regresarla al camino, porque ese es el programa de Dios: tomar la oveja que se pierde y restaurarla si esta oveja desea y quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en este próximo versículo que encontramos en Isaías 52 versículo 7, encontramos el valor que Dios le da a aquellos que llevan la buena nueva. Dios sabe, hermanos queridos, qué importante, y lo valora como digno. Por eso dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Y oiga, hermanos queridos, las cosas que traen aquellos que hablan la palabra de Dios: alegres nuevas. Número 2,
el que anuncia la paz. Número 3, el que trae nuevas del bien. Número 4, el que publica salvación. Número 5, el que dice, tu Dios reina. Todos aquellos que vamos por las multitudes, que vamos a los pueblos, que vamos por los hogares, que le decimos a la gente la buena nueva de salvación. Este es el mensaje, mensaje de paz, mensaje de bien, mensaje de reconciliación por la sangre de Cristo y mensaje de que Él es nuestro Dios. Por lo tanto, Él reina y vive. Bendito sea el Señor. ¿Es fácil el trabajo de siembra? ¿Es fácil? No lo es. La Biblia nos dice en el Salmo 126, versículos 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. De esta manera encontramos una combinación entre andar, llorar y recoger. Pero estas cosas tenemos que hacerlas con regocijo. Porque ciertamente, hermanos queridos, no podemos hacer el trabajo, no podemos estar sembrando, aunque parezca el desierto, aunque parezca la tierra árida. No lo podemos hacer, hermanos, con una actitud de queja o una actitud, hermanos, sin fe o una actitud difícil, una actitud quebrantada en esta posición de aquí no va a pasar nada, aquí no va a suceder nada, estoy perdiendo mi tiempo, sino que la actitud de que siembra, aunque nos cueste lágrimas, tiene que ser saber de que es una preciosa semilla y que vamos a regresar con regocijo trayendo el resultado, trayendo esa cosecha. Bendito sea el nombre del Señor. Así Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 3 sobre ser un atalaya y nos dice, tienes un peso y una responsabilidad del llamado. Cuando Dios le dice a Ezequiel esta palabra que vamos a leer posteriormente, dice este verso tan interesante, tienes un peso, tienes una responsabilidad. Quiero que entiendas, Dios le está diciendo a Ezequiel que en tus manos está una gran responsabilidad que yo he puesto. Por eso dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de Jehová y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, escucha esto, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Mis queridos hermanos, los que tenemos la responsabilidad, los que hemos recibido un llamado, aquellos que Dios le ha dicho, ve y habla la palabra del Señor, esa es una responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, la cual Dios nos va a pedir cuenta. Ve a lo próximo que encontramos en Lucas capítulo 5 versículo 1 en adelante, cuando el Señor habla con sus discípulos y le dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y esto acontece después de aquella pesca milagrosa, cuando ellos habían agotado todos los recursos, habían pasado toda aquella noche echando la red para un lado y para otro, y buscando en un sitio y en otro. Parecía como que el mar se habían perdido los peces. Y vea, hermanos, que aquellos hombres vivían de la pesca. Y si alguien está escuchando que es pescador y vive de la pesca, sabe de qué estamos hablando. Si no se pesca, no se gana. Y si no se gana, no se trae comida a la casa. Y no se pueden pagar las cuentas. De esta manera tan lógica, aquellos discípulos regresaban. Y regresaban decepcionados porque habían gastado toda la noche pesca y pesca y ni un pescado habían llevado.
nada de valor para poder vender al siguiente día y poder traer pan a la mesa de su casa, de su familia, de sus hijos. Pero el Señor hizo ese milagro y le dije, echaron la red, llenaron allí todas aquellas barcas, la de ellos y las de sus amigos que estaban a la redonda. Y ciertamente el Señor al final le dice a Simón y a sus amigos, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El Señor quiere que calcemos nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, porque el predicar la palabra, el hablar a la gente de Jesucristo, no es solamente una tarea de los que han sido llamados ministerialmente a hacer este trabajo, sino es una tarea que toda la iglesia debe desempeñar, a hablar de Jesucristo a cuántas personas le rodea. Cuando uno tiene algo valuable, cuando uno está contento que algo ha adquirido y lo hace sentirse contento y agradecido, lo comparte y lo dice a todos, porque ciertamente quiere que todo el mundo tenga la misma bendición, aquella felicidad de aquello grande que ha obtenido. Mis queridos hermanos, cuando los cristianos no predican el evangelio, están descalzos, y cuando están descalzos están todo el tiempo pisando piedras, espinas, y todo el tiempo andan con los pies heridos, porque lo que sostiene al cristiano y permite que sus pies anden por los caminos de la vida, y aunque pisen piedras, espinas, palos, baches, charcos, lo que sea, lo pisen y sigan caminando, es que tengan el apresto del evangelio, la predicación del evangelio, no como algo que hacemos eventualmente, sino como un estilo de vida, testificar de Jesucristo todo el tiempo. Por eso el Señor nos dijo que la mies es mucha. En Lucas capítulo 10 versículo 2 en adelante dice, la mies es mucha, los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y aunque pareciera, hermanos queridos, que el mundo está lleno de lobos, el Señor dice, vayan, la mies es mucha, los obreros son pocos. Es más, nos dice, hermanos queridos, que debemos orar, debemos pedir al Señor que envíe esos obreros. La palabra del Señor le dice a Isaías en el capítulo 40, versículo 8 en adelante, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. De esta manera encontramos en este verso que tú y yo tenemos que levantarnos a proclamar el mensaje de esperanza que Jesús nos ha dado. El mensaje de salvación. Debemos proclamarlo y decirle a la gente, ven aquí, venid aquí, aquí está vuestro Dios, aquí está la salvación enviada de parte del Señor. Ciertamente la Biblia nos dice que hay diferentes campos mientras sembramos. La Biblia nos habla en Marcos capítulo 4 sobre la parábola del sembrador y dice que el sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto y brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. 4 campos para animarnos mientras hacemos el trabajo, mientras sembramos en la tierra, aunque parezca desértica, aunque parezca árida. 4 campos siempre nos vamos a encontrar. Aquellos que sus corazones se han endurecido y sembramos y hablamos y es palabra que entra y es como tratar de sembrar
sembrar en el pavimento o en el concreto, nunca pasa nada porque su corazón está endurecido. El segundo campo es ciertamente aquellos hombres que reciben la palabra, pero sus corazones están llenos de piedras, situaciones pasadas que se han convertido en piedras que no han resuelto, y cuando llega la palabra, la superficie de tierra es muy ligera. Luego se habla también de aquellos cristianos, hermanos, que no profundizan en la fe, cristianos que mantienen su fe muy ligera, muy liviana. Pasa que cuando viene la prueba, cuando viene la batalla y la lucha, entonces su fe caduca, su fe claudica, su matica que era tierna, su esperanza o su vida cristiana que era apenas comenzando se seca ante el fuego de la prueba. El tercer campo son los espinos. Ciertamente los espinos son aquellos afanes que ahogan la semilla, que hacen cuando las cosas materiales o la cantidad de cosas que tenemos que hacer abruman nuestro tiempo y nuestra devoción con el Señor. Pero hay una buena esperanza, y es que hay un cuarto campo, y es el campo de la buena tierra, donde sembramos y da resultado. Y aun cuando da resultado, no esperemos que todos los frutos sean parejos. Lo mejor y lo deseado es que todas las semillas den 100%. Un fruto fuerte, vigoroso y abundante. Pero eso no siempre pasa. Aún puede ser que haya una buena tierra, pero dice la palabra del Señor que el fruto puede ser 30, 60 o 100 por uno. El sembrador, hermano, eres tú, soy yo, que estamos sembrando la palabra. El campo ciertamente es el mundo. Los terrenos son los corazones de las personas. Y la semilla, la palabra de salvación, la palabra, la buena nueva de salvación que llevamos a todas las personas. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a entender un pasaje que encontramos en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 36 en adelante, cuando dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Y os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ciertamente este versículo nos dice que la siembra y la cosecha es el trabajo de varios trabajadores. Unos siembran, otros cosechan. Unos abonan, quitan la mala hierba, unos trabajan estercolando, unos hacen una función, otros hacen otra función. Obviamente el que siembra, probablemente ya cuando venga el resultado o cuando venga la cosecha ya no está ahí. Pero para Dios, en el reino de Dios, dice el Señor que tanto el que siembra como el que cosecha recibe el mismo contribución, recibe el mismo goce de parte del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 7 nos habla un verso muy interesante. Dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, llegamos a una persona, le hablamos de Jesucristo y vemos que esa persona está tierna, está dócil, y sí dice a la primera: oh sí, yo quiero a Cristo, quiero recibirlo? Y usted se va a su casa contento diciendo: wow, gané 5 almas, gané 3 personas, gané una familia para Cristo, alguien se añadió a la iglesia. Usted se siente contento y regocijado, pero lo cierto es, ¿cuántas vidas ustedes creen que le hablaron a esa persona? ¿Cuántas personas invitaron a esa familia a ir a la iglesia? ¿Cuántas personas sembraron en esa persona o en esa familia la palabra de Dios por años? Por años, y esa persona se mantuvo probablemente ignorando la palabra del Señor, ignorando el llamado. Viniste tú y era el tiempo de la siega, y entonces segaste y dice: gloria a Dios que tuve una cosecha. Este verso entonces nos habla, hermanos, que todo lo que hagamos en el reino de Dios se lo debemos al Señor. Si nos toca
toca cegar, hay corazones que nos va a tocar cegar. Hay personas, hermanos, que están listas, preparadas para recibir el mensaje. Nada más que le hablemos y le invitemos, van a decir sí a Cristo y van a seguir. Hay otras personas que nos va a tocar sembrar. Hay otros terrenos que va a ser más difícil y nos va a tocar sembrar. Y probablemente hasta se pase nuestro tiempo en ese lugar, se nos pase nuestra vida y no veamos el resultado de esa siembra. Pero sabemos y estamos seguros que esta palabra es real, y es que el Señor nos dice que a su tiempo esa siembra dará fruto. De manera, hermanos queridos, que en Proverbios capítulo 10, verso 4 encontramos un verso interesante. Dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es interesante este verso porque nos llama la atención a que hay que ser diligentes en la obra de siembra y cosecha. Todo el tiempo tenemos que estar sembrando. Hay lugares donde vamos a cosechar. Hay otros donde simple y llanamente vamos a regar. Vamos a abundar en la tierra. Hay otros lugares donde nos va a tocar arar la tierra y sembrarla. No importa cuál de las facetas de la siembra y cosecha nos toque hacer en los corazones de las vidas que nos rodean, pero ciertamente tenemos que ser diligentes en hacer nuestro trabajo, sin perder la paciencia, sin perder la esperanza, sin perder la motivación, sabiendo que como nuestro Jesús, así debemos trabajar, porque la misión es importante, el mensaje es trascendental, y el peso de la responsabilidad que tenemos debemos atenderlo con obediencia. Veamos a ver, por eso la Biblia nos dice en el verso 22 y 23 de la epístola de Judas: hay que ayudar a los dudosos, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Queridos hermanos, su palabra nunca volverá vacía. Dice la Escritura: porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo que le envié. Hermanos queridos, Dios le dijo una hermosa palabra a la iglesia de Filadelfia cuando dice este mensaje: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, número 1, y no has negado mi nombre. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. De esta manera, mis santos y lindos hermanos, encontramos esta palabra a la iglesia de Filadelfia cuando Dios le está diciendo: hijo, iglesia, siento que tienes pocas fuerzas. Aun cuando tienes pocas fuerzas, yo he abierto una puerta delante de ti, una puerta de gracia, una puerta de bendición, porque has guardado mi palabra, porque no has negado mi nombre. Entonces yo te guardaré de la hora de la prueba. Mis queridos hermanos, termino con una palabra que encuentro en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, cuando dice la Escritura: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Queridos hermanos, sembrar en el desierto. La lógica inicial decía: es imposible poder sembrar en el desierto y tener buen resultado.
Pero el verso de la palabra y la escritura en el día de hoy nos anima a pensar de esta manera. Tu trabajo en la obra de Dios nunca es en vano. Jamás de los jamases. Lo que hacemos en el reino de Dios, ese trabajo que hacemos, cualquier función que hacemos en su obra, en su viña, aunque nadie lo vea, aunque aparentemente no haya resultados, no haya fruto, aunque parezca que la tierra es árida, es desértica y estamos perdiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra semilla, alza vuestros ojos, dice el Señor, alza tus ojos. Yo debo alzar mis ojos también. Tú debes alzar tus ojos. Mirar hacia adelante y ver que los campos están blancos para la siega. Y aunque ciertamente pareciera que no, Dios nos dice, sigue sembrando, sigue trabajando, sigue abriéndote espacio, sigue hablando mi palabra, porque a su tiempo esa palabra volverá a dar fruto. Probablemente la veamos, probablemente no lo veamos, pero nunca su palabra vuelve vacía, sino que siempre da el resultado y el fruto para lo cual ha sido enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Muy querido hermano, si en esta hora del mensaje tú sientes que el Espíritu de Dios te ha hablado, ya sea que has estado trabajando en el reino de Dios en algún área y te has desanimado y piensas, vaya, ¿cómo que gasto demasiado tiempo en esto que hago? Y la tierra no da fruto. Pareciera que todo lo que hago es el mayor esfuerzo, con lo cual me empeño en lograr hacer el reino de Dios, sembrar la palabra, hablar el evangelio, conducir las gentes a Jesucristo. Veo como que no hay esos resultados que esperamos. Yo te animo en el nombre del Cristo Jesús a que tu fe no decaiga. Te animo en el nombre de Cristo Jesús a que sigas haciendo y cumpliendo el llamado que Dios te ha dado. Que tú sigas haciendo la labor que Dios ha puesto en tus manos. ¿A qué Dios te llamó? Entiende que tienes una misión que hacer. Tienes un mensaje, un trabajo especial está haciendo. Anímate en el nombre del Señor. Permíteme orar por ti y orar por mí también. Que oremos juntos, porque ciertamente a veces nos visita el desánimo, nos visita el hecho de que después de hacer el trabajo miramos el surco y miramos que las plantas no crecen y como que la tierra es árida. Que Dios nos ayude. Vamos a orar juntos al Señor en este día diciendo, Señor, denos la gracia suya. Padre, yo te alabo y te glorifico por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos animas en esta palabra a que ciertamente nunca el trabajo en tu obra es en vano. Perdónanos las veces, Padre, que hemos visto la tierra tan árida, que nos hemos cruzado de brazos diciendo, ¿para qué tanta inversión? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta siembra? Ayúdanos, Padre, a mirar como tú miraste, que aunque veías a tu público con el corazón engrosado, veías a tu público que no quería escuchar, que era ignorante, tú sabías, Padre, cuál era tu misión, sabías cuál era el trabajo que tenías que hacer, que el mensaje era importante, por lo tanto te llenaste de compasión. Danos la compasión por los perdidos, danos la pasión por ti, Señor. Cada vez que nos agotemos, denos fuerza, porque no estamos haciendo el trabajo en tu obra, no lo estamos haciendo por puro gusto, Señor, por glorias humanas, Señor, o por goces terrenales, sino lo hacemos para tu gloria, para tu honra y alabanza. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, a mi familia que me ha escuchado en el día de hoy. Denles de su gracia, denos de su poder, de su espíritu, de su presencia. Ayúdenos a sembrar y también cosechar y también regar y hacer todo lo necesario, y todo lo que pongas en nuestra mano lo hagamos con excelencia, porque así hemos de servirte en el nombre de Cristo Jesús. Pido ahora mismo, hermano, si en este día tú te has apartado de los caminos de Dios, si alguien ha estado escuchando esta palabra y todavía no le ha dicho sí a Jesús, si ha mantenido expectante del mensaje del evangelio y todavía no has dado el paso de fe, este es el momento. Cierra tus ojos allí donde estás
y habla conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, perdona mis pecados. Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón, me laves con tu sangre. Quiero regresar a tus caminos, quiero conocerte, Señor. Quiero atender a ese llamado que una y otra vez me has hecho, de servirte a ti, de honrarte a ti, de seguirte a ti, Señor. Te lo ruego, Padre, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos queridos, que en el día de hoy separaste este tiempo, que la gracia y la paz del Señor esté contigo. Pásala bien, hermanos queridos. Sigue sembrando, sigue regando, sigue hablando, sigue cosechando lo que Dios te permite cosechar. Toma tus gavillas con gozo y con alegría, sea 1, sea 10, sea 100, sea 1000, sean 10,000, sea la cantidad que Dios permita poner en tu mano y administrar. Hazlo con gozo y alegría, con esa siembra que hacemos, aunque parezca un desierto, lo hacemos para su gloria, para su honra, para su alabanza, porque Él finalmente es el que premia, Él finalmente es el que bendice, Él es el que finalmente valora aquello que hacemos. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos en un próximo espacio para hablar más de los valores de nuestra fe. Que Dios te bendiga. Amén.